Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios We're going to go to the Word, y este mensaje va muy conectado y muy de la mano. and this message goes connected from hand to hand. El martes estuve en la ciudad de Salinas con los On pastores Tuesday, I was in Salinas with the pastors de Comunidad de Fe a las of Naciones. Community of Faith to the Nations. Todos nos reunimos en Salinas We all got together on Salinas. y estuvimos con el pastor Alejandro We were with Pastor Alejandro, orando mucho praying tiempo for a long time. y estuvo compartiendo la palabra con And he was nosotros. sharing the Word with us. Y estuvimos entendiendo algunas cosas de parte de And we Dios. were understanding some things from the Lord. Y algo que les pido, por favor, And something that I ask you, please, es que miren el mensaje, la predicación to please see the message, the preaching del pastor Alejandro of Pastor Alejandro de este domingo que pasó. from this past Sunday. Lo pueden encontrar en YouTube You can find it in YouTube. o lo vamos a poner hoy o Or we're mañana gonna en la put it mañana tonight or tomorrow morning en Facebook, on Facebook. en el de nosotros de aquí de And Sacramento, our Facebook from here from para que Sacramento. lo pueda encontrar So you can find it y lo pueda escuchar. and you can listen to it. Porque entiendo que Dios está trayendo dirección en este tiempo Because I understand that the Lord is bringing direction in this time. y estamos en una cobertura And we are under a coverage. y nuestra cobertura, And our coverage, el pastor Alejandro como nuestro pastor y Pastor apóstol Alejandro as our pastor and apostle, ha estado hablando y enseñando algunas cosas en la he's iglesia. been speaking and teaching some things in the church. Y nosotros no somos una iglesia aparte, somos la misma And iglesia. we're not a separate church, we are the same church. Y siento que es muy importante And I que feel that it's todos very important for everybody escuchen ese to mensaje. listen to that message. El mensaje, no el de mañana, el mensaje del domingo pasado. Not tomorrow's message, but Hágalo, por favor, the en last esta Sunday. semana. Please do it during the Va a week. ser de mucha bendición. It's going to be a big Amén. blessing. Amen. Y el mensaje de hoy va muy conectado con And eso. today's message is connected with that. Efesios capítulo 5, versículo 14. Ephesians chapter 5, verse 14. Efesios 5, 14 al 17. Ephesians chapter 5, verse 14 to 17. Es tiempo de que la iglesia despierte. It's time for the church to wake up. La iglesia ha pasado mucho tiempo The adormecida. church has passed a lot of time being, Están pasando No. muchas and cosas there's a lot of things en happening el mundo entero. in the whole world, No solamente en nuestra not ciudad only in our city y en nuestra nación. and in our nation. Podemos ver cómo hay muchas tinieblas We cubriendo can la see how tierra. much there's a lot of darkness covering the earth. Vemos que la palabra We profética can see that the prophetic word, se va cumpliendo it's been y accomplishing. que los tiempos que fueron And the anunciados times that were announced, los estamos viendo we are seeing them cumpliéndose en nuestros being días. accomplished in our days. Y es importante que la iglesia And it's despierte. important for the church to wake up. Hay muchas cosas pasando en el There's a mundo. lot of things happening in the world. Y a veces la iglesia está muy And desconectada. sometimes the church is very disconnected. Cuando hablo la iglesia, And when I nosotros somos mean la The iglesia. church, we are the church. Y necesitamos entender And we need to los understand tiempos que estamos the viviendo, times that we are living. porque si no, no vamos a poder caminar en la Because voluntad de we're Dios. not going to be able to walk in the will of Estamos God. viendo mucha perversión We're seeing a lot of en perversion todas las naciones de la in all tierra. the nations of the world. Hay una corriente de este mundo A current of this world, completamente diabólica y satánica. completely diabolical and Estamos satanic. viendo lo que la palabra de Dios We dice, are seeing what the word of the Lord says. guerras en diferentes partes Wars del mundo, in different parts of the world, pero no solamente guerras, but not only wars, sino estamos viendo cómo la violencia but se we está also seen how levantando violence is en racing muchas naciones in de la many tierra nations of the world y en muchas ciudades. and in a lot of cities. No quiero tomarme mucho tiempo en esto, I don't want to take a lot of time in pero this. literalmente hay naciones que But no literally, saben qué hacer, There are nations that they don't know what to do porque la violencia, because violence, el crimen organizado, their organized crime, literalmente ha tomado el control de la literally has nación taken entera. the control of the whole nation. Hay mucha confusión, There's a lot of confusion, mucha a lot delincuencia. of delinquency. Y en nuestra nación And in our nation, Estados Unidos, in the United States, está en una decadencia espiritual it's a very point of y, spirituality. y en una decadencia en muchas cosas. And it's poor in many other things. Podemos ver
cosas que antes no veíamos, We can see that we couldn't see things que hace before. 10, 15 años That maybe 10, 15 ni years siquiera ago, nos we imaginábamos que couldn't podíamos even ver en la imagine that nación. we'll be able to see in the nation. Lo que está pasando What is espiritualmente happening spiritually, ya lo estamos viendo we are físicamente. seeing it physically. Hay ciudades que literalmente There are cities that literally, le llaman ciudades zombie they call them zombie cities por el estado en el que se encuentran, because of the state that they are, de miles y miles de of personas thousands and thousands of people completamente encadenadas a la droga. completely changed to the drugs. Y hoy las ciudades And today the importantes important cities de la nación of the nation, las vemos en una decadencia we can see them completamente. in a very low. Vemos que hay decadence. muchos We indigentes, can see a lot of pero no homeless solamente people. son personas que no tienen But casa, there's not only people that they don't have sino a que house, literalmente but literally están poseídas. they are possessed. Esa es la palabra, That is the word. poseídas They are por un possessed espíritu de by a drogadicción, spirit of de muerte, drugs, of death, donde vemos calles where we can see y como campamentos streets improvisados and improvised en camps muchas ciudades y en muchas áreas de in a la lot of ciudad. cities, in a lot of different places of the Y, city. y es una decadencia And it is very que está cubriendo la tierra. important that is covering the earth. Y la Biblia dice And the que Bible says el mundo irá de mal en the peor. world's going to get worse and Usted worse. está pensando que las cosas van a You mejorar might be thinking that things are going to get better, y que un programa de gobierno and that a program from the va a hacer government que las cosas is going to cambien, make things to change. que la economía cambie en la The economy nación is going to change o in en the el nation mundo or entero, in the entire world, porque la crisis because económica the economic crisis es una crisis global, is a global crisis. porque este espíritu Because this de spirit muerte, of death, de devastación, of devastation, es global. is global. Y si usted está pensando que las cosas van a And if you are cambiar, thinking that things are going to change, la Biblia dice que las cosas the irán de Bible mal en says peor. that they're going to get even worse and worse. Ezequiel capítulo 13, Ezekiel chapter 13, Dios habla God speaks al pueblo to the people y le dice, yo estoy contra los falsos and tells them, profetas I am against the false que han prophets profetizado de su propio that have corazón prophesied from their own hearts, y que han profetizado vanidad and they have prophesied vanity, y que han hablado, y estoy parafraseando, and they have spoken, I'm just pero dice, paraphrasing. en pocas palabras le han In dicho other al pueblo words, they que have todo told está the bien people that everything is good, y le han dicho y han hablado vanidad de su and they corazón speak vanity from their hearts. y dice, dan vida, And it says they give life dice, al que debe de morir to the one that has to die, y dan muerte and al they que give debe de vivir, death to the one that has to live, porque hablan de su propio because they speak from corazón their own hearts, cosas que Dios no está things hablando. that the Lord is not speaking. Y vemos que en la iglesia And está we can see pasando that the esto, church is going through the same thing, donde la iglesia se ha where adormecido the church has come numb en la corriente de in the current que en este tiempo estamos that viviendo, we're living in this time, en el sistema de este in the mundo, system of this world, como en una orquesta and like an orchestra, donde el director mueve la where the batuta director moves y todos tocan a un mismo compás. and they all play in the same way. Parece que el sistema de este It mundo looks like the system of this y el world Dios de este mundo, and the God of this como world, dice la as Biblia, the Bible says, está moviendo la batuta. it's moving the Y no order. solamente hay una corriente de este And mundo there's not only a current of this y en un world sistema and de a este system mundo, of this world, sino la iglesia but the también church is also se está moviendo en it's ese moving sistema. in the same system. Y cuando la iglesia se mueve en ese And when the mismo church sistema moves in that same y en system ese mismo and in ritmo, the same rhythm, es porque se ha it's adormecido. because it has become Y numb. muchas veces la iglesia no And many times the entiende. church don't understand. Y somos creyentes, And we are believers, somos we are cristianos, Christians, pero las cosas que están but the pasando things that are happening, nos pasan literalmente de it noche. happens literally during nighttime. La Biblia dice, Jesús dijo, The Bible says Jesus cuando habló said, acerca de la parábola when del he spoke sembrador, about the parable of the, dice que planter. el dueño it says that the owner, sembró semilla, he planted a seed, una buena a semilla. good seed. Pero dice la Biblia que mientras los hombres But the dormían, Bible says that while the men were vino un sleeping, enemigo an enemy y came sembró cizaña and he planted para arruinar wheat la to cosecha. be able to ruin the, Pero ¿por qué the el harvest. enemigo pudo sembrar But how come the cizaña? enemy was able to plant Porque los wheat? hombres estaban dormidos. Because men were sleeping.
Y cuando la iglesia está dormida, And when the church is sleeping, el diablo causa una the devil devastación causes a devastation. y causa muchos And he problemas. causes a lot of problems. Y hoy las familias, And today, los the families, matrimonios, marriages, y hoy estoy hablando dentro de la and I'm speaking iglesia, inside the church, están sufriendo mucho they are suffering a lot. las mismas The cosas same things que el mundo that sufre. the world's suffering. Vemos tanta desintegración We see so familiar much family en las disintegration familias in the cristianas Christian families. y vemos que el índice de And we can divorcio see that the number of y el divorce índice de hijos que and the number abandonan of the el hogar children that abandon their paterno houses from their mothers and es parents, tan alto it's so high como las personas que no conocen a as the Dios. same as the people don't know ¿Por God. qué pasa esto? How come this happens? Porque la iglesia está muy Because the desconectada church is very disconnected del propósito de Dios, from the purpose of the Lord, de la voluntad de Dios. from the will of God. Y la iglesia muchas veces no entiende And lo the que está church pasando. many times don't understand what is Y happening. si no entendemos lo que está And if pasando, we don't understand what is entonces happening, nunca vamos a entender then we're never going to be cuál able to es el understand propósito de what is Dios. the purpose of the Lord. Cuando la iglesia se When adormece, the church falls asleep, no cumplimos el we do not propósito de accomplish the Dios. purpose of God. Y les he predicado en And otras I have preached to you ocasiones, in another occasion. la iglesia The church es la última línea de is the defensa, last line of donde offense, la iglesia es lo único where the church is the only que thing puede detener that can hold el avance de las the tinieblas advance of the y no darkness, solamente detener, and not only to sino hold puede it, hacer que las but it tinieblas can make for the darkness retrocedan, to go back. porque Jesús dijo Because Jesus said que las puertas del Hades that the doors of no Hades prevalecerían will contra not la prevail iglesia. against the church. Pero vemos que los mismos But then we demonios, see that the same la demons, misma the opresión same oppression que el mundo está that the sufriendo, world is suffering, vemos que está causando we estragos can en see las that is familias. making Lo vemos en la problems in the economía, families. We can see it in the economy. lo vemos en los We see it matrimonios, in the marriages. lo vemos en los hijos, We see it on the children. los hijos The children de familias of cristianas Christian que families crecieron en el that Evangelio. grew in the gospel. Algunos nacieron en el Some of Evangelio. them were born in the Hoy gospel. están muy Today desconectados they are very disconnected. y están mucho en las And cosas de there's este so mundo, much in the things of this world. porque en el hogar Because in the house y en la casa and in the se ha dejado home, lo más they have left importante, the most important, que es el altar which is familiar. the family Se altar. ha desconectado de la They have oración, disconnected from the se ha prayer. desconectado de la They have presencia de Dios. disconnected from the presence of God. Y cuando estaba orando y cuando venía a este lugar, And when I was praying, hacia la and I iglesia, was coming to church, Dios me habló una palabra muy the específica Lord spoke to me a very specific y me word. dijo, Carlos, And He said, Carlos, el talento the talent no sustituye la doesn't presencia substitute the presence. y el talento And the talent solamente es un it's potencial only a potential. que cuando la iglesia no está That when the conectada church is not connected, y los hijos de Dios no están and the conectados, sons of God are not connected, ese talento that talent, que es un which is potencial a potential, se queda solamente en stays potencial only in a potential. y los creyentes nunca And the believers desarrollan never develop en el poder de in Dios the power of God, porque el talento because the talent no sustituye la doesn't presencia. substitute this presence. Cuando nosotros vamos a la When we go presencia to the presence y nos sumergimos and we go deep y estamos and we conectados submerge and we are connected en la presencia de into Dios the presence of the y Lord, conectados con la voluntad de and Dios connected with the will of y God, conociendo los and planes de knowing Dios, the plans of the ese Lord, potencial that potential se convierte en poder turns into power. y es el poder que lleva a And la it's iglesia a The avanzar. power that takes the church to Es el poder que advance. lleva a la That's the power iglesia that takes the church a to resistir resist todos los embates o todos los all ataques the attacks que el enemigo pueda that the traer. enemy could bring. Y no importa lo que el diablo And it tire, doesn't matter what the no enemy importa throws. lo que el diablo, It doesn't matter los dardos de fuego what the que el enemigo darts lance. of the enemy is Cuando la iglesia throwing. está When the despierta church is awake y entiende y and discierne understands and can espiritualmente, spiritually, no hay nada que pueda golpear la there is iglesia. nothing that can hit the church. No hay nada que pueda golpear las There's nothing familias. that can hit the families. No hay nada que pueda golpear There's nothing that can tu hit matrimonio, your marriage, tus your finanzas. finances. Y si hay problemas And que if there are vienen, problems that are coming, tenemos el respaldo y la guianza de we have Dios the backup and para the poder salir order de of esas God so we can situaciones. get out of those Pero es situations. necesario que la iglesia But it's necessary despierte. for the church to be Dice en awakened. Efesios 5:14. Ephesians 5,
Por lo 14. cual dice, despiértate tú que duermes. For the light makes everything visible. Dile al que está a un lado de Tell ti, the one next to despiértate. you, wake up. Y si lo ves cabeceando, And if you see him falling dale un asleep, codazo. give him an elbow. De todos modos no vas a ver porque está medio dormido And quién se lo dio. He's not going to know because he's kind of Dile, asleep. despiértate. Say, awake. Hoy Dios dice, despiértate tú que Today, duermes. The Lord says, wake up, you that Ahora are quiero que you're pongas sleeping. atención en Now, I esto. want you to pay attention in this. No está diciendo It's not despiértense, Wake up. iglesia despierta, Church, to wake up. sino la palabra es But the muy word It's personal. very personal. Porque a veces nosotros Because sometimes we tomamos la palabra take the word y el llamado de Dios, and the calling of the Lord, la tomamos y como viene, we take it and as la it pasamos comes, we pass y it, decimos el mensaje es para la and we say, iglesia. the message is for the church. Pero hoy Dios dice, But today the no dice Lord says, despiértense, wake up, sino all dice of you. despiértate But tú it says, you que wake estás up, dormido. you that are sleeping. Entonces es una palabra So it's a word para el cuerpo de for the Cristo, body of Christ, pero es una palabra but muy it's a word personal, very personal, muy específica very specific para cada uno de for each and every nosotros. one of us. Y dice, And it despiértate, says, wake tú up, que you duermes, that are asleep, y levántate de entre los and muertos, raise up from the dead, y te alumbrará Cristo. and the Christ will give you Entonces, light. para que la luz de Cristo So brille, for the light of Christ to be para able que to la gloria shine, de Dios se for the derrame glory of God to be able to sobre la pour iglesia, over the church, es necesario que la iglesia it's necessary for despierte. the church to be awake. Y está hablando de un despertar And it's espiritual, speaking of spiritual pero awakening. también dice, levántate But de it's entre los also muertos. speaking, wake up from the dead. Entonces quiere decir que muchos So creyentes it's saying that a lot of están believers dormidos are asleep entre los muertos. in the midst of the dead. ¿Quiénes son los Who muertos? are the dead? Aquellos que no conocen a Those Dios. that don't know the Lord. Porque cuando alguien conoce a Because when Dios, someone knows the entonces tenemos la vida, Lord, then we have the life, la vida eterna. the eternal life. Dice el Evangelio que The gospel Jesús es says la luz de that los Jesus hombres. is the light of the man, Él es la of man. vida. He is the life. Y entonces dice que cuando nosotros estamos dormidos, And it says that when we are asleep, entonces no hay ninguna diferencia there is no difference entre la gente que está muerta. between the people that is La gente dead, que no conoce the a people Dios. that know God. Usted mire un dormido. You see a person that is Y hay unos que sleeping, tienen el sueño muy and pesado, some ¿no? of them have a very heavy sleep. Y hasta hace ruido y ni se And mueven. they can make noise and Y they no don't even move despiertan. and they don't wake up. Y entonces no hay mucha So there diferencia, is not a lot of difference. no aparentemente, Apparently, en uno que está muerto from one that is y en uno que está dead dormido. and one that is sleeping. Y es necesario no solamente que And it's despertemos, necessary for us not to sino just que te wake up, levantes but for us to de entre raise los up, muertos. to wake up from the dead. Esto me habla que la This iglesia speaking to me that the church se ha relacionado mucho, has related a íntimamente, lot, intimately, personalmente, personally, con las cosas de este mundo with the things of this world, y con relaciones and with y relationships personas and people que están muertas that espiritualmente. are dead spiritually. Es decir, que la iglesia convive It means tanto that the church has con el mundo a relationship with the que world se acostumbra that get used to y hace las mismas and they cosas do the same things que el mundo that hace. the world does. Es más, las cosas que el mundo The hace, things that the world makes, aquellos que no conocen a those Dios, that don't know the Lord, cuando la iglesia está dormida, when the church is bueno, hoy sleeping. quiero desmenuzar esta I just palabra. want to Cuando shatter this un word. creyente When está a dormido, believer is sleeping, lo que el mundo what hace, the world makes, lo que el mundo promueve, what the world las doctrinas, the doctrines, el estilo de the vida, lifestyle, las cosas que ellos the things hacen, that they do, entonces no nos parecen tan graves. then we don't look like it's Y too entonces bad. las aceptamos And then we y nos accept them, relacionamos aún con esas and we even cosas. get close to those Dice things. la palabra de Dios The word of God que para says los creyentes that for the believers, es vergonzoso it is shameful aún escuchar y hablar de las cosas even que ellos listen and hacen speak of the things en that they secreto. do in secret. Entonces a veces los And creyentes sometimes the están believers, tan they are involucrados so en el involved estilo de vida in the y lifestyle, dicen, ¿qué tiene? and they say, well, Todo el mundo what lo it matters? hace. Everybody does Y no hay it. que ser religiosos. And we should not Claro be que religious. no. Of course No hay not. que ser We religiosos. should not be religious. Pero dice la palabra But the word que says dice
dice que tienes que saber que sobre todas las That you cosas have que to know nosotros that hacemos y over all vivimos, things that we do and we live, sobre todas esas cosas nos juzgará over all of Dios. those things the Lord will judge Dice, us. no, dice, todo nos es It says lícito, we can do todo nos everything. es permitido, Everything is pero permitted to no us, todo nos but conviene. not everything is Y cuando good for nosotros us. estamos haciendo And when we are doing viviendo and living y gozándonos and enjoying con las ourselves cosas que el mundo with the hace, things that the world is eso doing, comienza a that traer un adormecimiento. starts to bring cuando, a a ver, sleepiness. Nunca, si tú eres como yo, Okay, bueno, antes no era así, if pero you're like me, before I wasn't ya like me that, pegó but eso. that happened to me now. Ha de ser la edad. Maybe it's the age. Antes podía ver una película, Before aunque fuera por la noche, I was able to watch a movie Me even quedaba at bien nighttime. despierto. I will be awake, pero ahora no. but I can't do it Ahora anymore. pongo una película Now I put a y movie la empiezo on, a ver and I start watching y it, como que empiezo a estar and somnoliento. later on I can start feeling Abro un sleepy. ojo, cierro un ojo I close one eye, y luego se me va cerrando y abro el otro, and then it's closing, and Y I llega open un the other momento one, and the moment comes donde tengo los ojos where medios I have abiertos both eyes kind of open, y ahí me estoy un rato and right there I still después there me for a quedo little, dormido. and then I fall asleep. y después Noemí me dice, And later on, Noemi tells me, ¿viste en la película que pasó "Did esto? you saw what happened in the movie?" Y yo, ¿qué pasó? And I'm like, "What Pues, happened? ¿ves tú qué pasó? Didn't Mira. you see what happened? Look." Yo, ¿qué pasó? Yo no vi I'm nada. like, "What happened? I didn't see nothing. ¿Qué fue lo que pasó? What was it that happened?" Que todavía mis ojos estaban un poco That my abiertos, eyes were a little bit open, pero ya había entrado en un estado de but I have somnolencia entered in a part of like sleepiness, donde mis ojos están viendo la where my televisión, eyes are watching the TV, pero yo ya estoy dormido. but I'm already asleep. Ya no entiendo I don't nada. understand Y nothing. con y si me confieso un poco, And if I confess myself a little, ya empiezo a roncar con los I ojos start abiertos. snoring with my eyes open. Y entonces, y muchas veces el creyente está And de esta many times manera, the believer is like this. porque cuando estamos conviviendo tanto Because when we are having con a las friendship cosas de este mundo with the things of this y world contaminado and y contaminated enviciado and being con las cosas de este with mundo, the things of this world, llega el momento que ya no comes percibimos where we don't las cosas perceive the espirituales. spiritual things. No percibimos las We cosas de Dios, cannot perceive the pero things tampoco of the Lord, percibimos but las also cosas we don't malas. perceive the bad things. porque no hay una percepción Because para there lo is bueno not a perception for y the una good percepción para lo or malo. a perception for the Cuando evil. nos adormecemos When we fall espiritualmente, asleep spiritually, ni percibimos lo we bueno, don't perceive the good, no percibimos lo que Dios we don't está perceive haciendo, what the Lord is doing. no entendemos los We don't tiempos de Dios, understand the times of the pero Lord, tampoco but entendemos also we don't understand todo lo que el diablo está everything haciendo. that the devil is doing. No percibimos We do not perceive las acechanzas del the diablo. attacks of the enemy. Tus hijos están siendo Your acechados. children are being Las pursued. relaciones que ellos The están teniendo, relationships las that they are amistades having, their friendships que están teniendo y that they're no having, percibes and el you gran don't peligro. perceive the great Hay danger. hombres There are men y hay and there mujeres are women que tienen amistades that have friendships y no and they perciben don't perceive el gran peligro the que great están danger pasando that they are going through porque están because adormecidos. they are asleep. Y dice la palabra que And the cuando word el says simple, that when the simple, una persona que está a person adormecida, that is asleep, es simple. it's simple. Dice, ve el peligro, It says they see pasa the de danger, largo passing by y it, sufre el daño. and it suffers ¿Por qué? the damage. Why? Porque está dormido. Because he's asleep. Cuando tenía como 10 años o When I 11 was like años, 10 or 11 years old, mis papás vivían en una casa de interés social de 2 pisos. my parents live in a two-story house. Y entonces en el cuarto en el segundo piso, And in the second floor, cuando subía las escaleras when I estaba un was going cuarto up the stairs, there was a room. y luego había otro cuarto And de aquel there lado was another room in the y other justo side. aquí estaba el baño. And right here was the bathroom. Entonces por la noche So during night para time, salir y entonces aquí estaban las escaleras and the stairs were right que here daban a la planta baja that would go to the first floor. y no tenían un pasamanos, I didn't have a rail. solo eran las escaleras. There only had the stairs. Entonces salía del cuarto So when I get out of the room, dormido, sleepy, iba al baño I will go to y the tenía que hacer bathroom, esto, and I will have to do this, meterme al baño go to the bathroom, y hacer lo que se hace en el baño. and do what I have to do in the bathroom. Salía I will get y out, siempre lo hacía así, and I will always do it daba like la this. vuelta I would turn y me around, metía al cuarto. and I will go to the room. Pero un día But one day, estaba tan dormido I was so
so sleepy. Y estaba soñando And I was realmente. truly dreaming. Fui al baño, I went to the bathroom. entré al baño I got inside the y bathroom. cuando salí And when I got out, estaba dormido. I was asleep. Y en mi sueño And in my estaba sleep, caminando. I was walking. Y en mi sueño yo And estaba in my dream, pensando, I veía mi was casa thinking that I was y seeing my que house, iba a entrar al cuarto. and I was gonna go in my Entonces room. salí del baño, So I got out derecho of the estaban bathroom. las escaleras, The stairs were straight entonces up. iba dormido So I was asleep, baby, y según walking, yo iba sleeping. buscando la manija para And abrir la puerta del supposedly me, I was cuarto, looking for the door handle. nunca encontré la I manija never found the door ¡bum! handle. Y me and fui then por las I escaleras. fell down the stairs. Rodé I tumbled a la down. mitad de las escaleras, Halfway me on the caí, stairs, I fall caí over, en una mesa de centro de and I vidrio. fell in a Se glass rompió. table. It broke. Ahí se levantó toda la And right there, familia. everybody Mi woke papá up. salió con un My palo. father got out Ha de with haber the pensado que alguien se metió. pole. Probably No, he thought ahí somebody estaba had yo him. tirado. No, that was me. Y on todavía the floor. cuando estaba tirado, And while I was in the yo floor, estaba, ¿qué pasó? I was like, what Si yo me happened? metí al cuarto, If I went to my ¿cómo room, estoy aquí? how can I be here? ¿Por qué pasó eso? How did that happen? Porque estaba dormido. Because I was Y asleep. cuando uno está And dormido, when someone's realmente sleeping, está soñando truly they are y está dreaming, and fantaseando they are making fantasies con cosas que no son with things reales. that are not real. Los creyentes, la The iglesia, believers, the church, muchas veces está many times soñando are con dreaming cosas with irreales. things that are not Está real. soñando They are dreaming con fantasías with fantasies que nacen en el that corazón born del in hombre, the heart of pero man, que no nacen en el but they corazón de don't Dios. born in the heart Por eso of la palabra the Lord. dice, That's why the word despiértate, says, wake up, tú que estás dormido, you that are asleep, y levántate de entre and los get muertos. out and from the La dead. iglesia tiene que So the salir church has to come de out ese tipo de amistades from that type que of adormecen friendships a un that creyente. make a believer fall asleep. La única manera de que te alumbre Cristo. The only way for the light of Christ will Verso shine 15 up to you. dice, mira pues con diligencia cómo anda. Verse 15. Dice, no como necios, Is it not like sino como stubbornness, sabios, but as wise aprovechando people, bien el tiempo. taking advantage of the time, Dice, porque los días son because malos. the day are evil. Por tanto, no sean insensatos, Don't be sino entendidos de cuál es la voluntad del but Señor. understand what's the will of the Lord. Si alguno tiene la traducción lenguaje al If día, someone has the new translation, se dará cuenta que cuando dice insensatos, you can see that when it says esa traducción thoughtlessly, dice no anden como tontos, this translation says don't be porque like dice mira bien foolish. cómo andan. Because look the way you Dile are. al que está a un lado de ti, Say to the one despierta next to you, wake up y mira cómo andas. and look how you are walking. Mira lo que andas haciendo. Look what you are doing. Dice, mira con It says, diligencia. look, Entonces, en esto carefulness. So in this, hay que ser we diligentes. have to be diligent. ¿Qué quiere decir What does diligentes? diligent means? Quiere decir que debemos de means ponerlo como una That we prioridad. have to put it as a priority. Esto es This importante. is important. Y dice, no anden como And it says, necios, do not be as sino stubborn como as- sabios, but as wise person. aprovechando bien el tiempo, Taking advantage of the time porque los días son malos. because the days are bad. Entonces no importa lo que el mundo So it dice. doesn't matter what the world Hoy says. si tú escuchas, por ejemplo, Today los we políticos, listen to the politics. dice, oh, no, Politicians. la economía está They say, bien. no, economy Oh, is no, good. la Oh, familia está the bien. family is good. Y te dice cantidad de And they cosas. tell you many things. Pero dice Dios But the Lord says que los días que nosotros estamos the days viviendo that we are living son días malos. are evil days. Y cuando estamos dormidos, And when we are asleep, todo está oh bien. no, everything is okay. Tengo trabajo. I have a job. El negocio va My bien. business is going Si good. tengo trabajo, If I have todo a lo job, demás no well, importa. the rest doesn't matter. Pero la palabra de Dios But the dice word says que los días son that malos the days are y que nosotros evil, debemos de ser and entendidos that we need to be de los understandable tiempos en of los the cuales times in which estamos viviendo. we are living. Si no entendemos el If tiempo we que don't estamos understand viviendo, the time that we are living, vamos a llorar como we el are mundo gonna llora, cry the same way the porque el world mundo cries, no tiene because the world esperanza doesn't have any hope, y no tiene ninguna and they don't respuesta. have any answer. Nosotros tenemos We have esperanza. hope.
nuestra esperanza es Our Cristo. hope is Christ. Pero si no entendemos But if we don't lo que está understand pasando what is y lo que happening está and viviendo what you are el living, mundo the world is y el living, tiempo and the espiritual spiritual time, y las cosas que se están and the moviendo, things that are moving, nunca vamos a poder we're caminar never en la gonna be voluntad able de to Dios. walk in the will of God. Entonces, en este So tiempo in this time, hay dos cosas que debemos de there's ponerle two things toda la that we have importancia. to put all Esto es the diligencia. importance. This is Esto, diligent. la prioridad The priority es entender el is to tiempo understand en the el que time estamos in viviendo. which we are Número living. uno. Number one, Número dos, Number two, conocer cuál es la voluntad de Dios. to know what is the will of God. Si puedes entender If cuál you es can la voluntad de understand Dios what is the will of God y el tiempo en el and cual the estás time viviendo, in which you are living, entonces vas a aprovechar you're bien gonna el tiempo. take advantage of the time. Entonces, aunque los días son malos, Well, even the days are evil. es decir, no podemos decir que el tiempo es bueno. We cannot say that the time Lo is estamos good. viendo. We are seeing it. Si tú dices que las cosas If you están see bien, that things are good, eres el más dormido de you are todos. the more sleep from everyone. Hasta un golpe te ha de haber dado el diablo y Maybe quedaste the noqueado. devil No, give todo you está a hit bien. and you fall asleep Los and you tiempos say son everything's good. malos. The days are bad. Escucha esto. Listen to Aquí this. viene la palabra de Right bendición. here, the word of the blessing comes. Aunque los tiempos son malos, Even though the times are bad, nosotros podemos we aprovechar can take bien ese advantage tiempo. good of that time. Si discernimos el If we tiempo discern the time y conocemos la and voluntad we de Dios, understand the will of God, entonces si conocemos estas dos and if we cosas, know these two el things, tiempo que es malo, the time that is nosotros bad, lo aprovechamos we are bien. gonna take advantage of it, Entonces and no it's good. importa que el mundo vaya de So mal en it doesn't peor, matter that the world's going from nosotros bad to bad. iremos de We gloria en will gloria. go from glory to glory. ¿Por qué? Porque Why? aprovechamos Because we are gonna el take tiempo advantage malo of the bad y lo times convertimos and return it en tiempo bueno into good para times nosotros. for us. Porque dentro de todo lo Because malo, in the midst of all dentro the de evil, toda la in perversidad, the middle of all dentro de perversion, toda la inside violencia, of all violence, y escucha esto, and listen to this, dentro de todo el inside caos of all the financiero que está financial pasando, chaos that is happening, si nosotros aprovechamos if we este take tiempo, advantage of this time, este tiempo resulta time para bien para turns nosotros. for good for us. El apóstol Norberto Carlini Apostle Norberto está Carlini, en la presencia de which Dios. he's in the presence of the Lord. Un día compartía con nosotros, One day he con was los sharing with us, pastores, with the pastors, y nos decía, and he will tell us, muchachos, young así men, nos decía, that's muchachos, how he will call us, young los men, tiempos malos the evil times son los mejores tiempos para la are the iglesia. best times for the church. Todo lo que se pudo capitalizar Everything that we were able to capitalize, la iglesia the church, fue en el tiempo malo. it was in the bad Y time. cuando él hablaba de capitalizar, And when he will speak of yo le dije, ¿cómo capitalize, es eso? I said, how can that Dijo, be? mira, muchachos, nos decía, He will say, look, young men, la iglesia de Rosario the church from La Argentina Rosario, Argentina, tiene tantas it has propiedades, so many properties, casas, houses, apartamentos, apartments, terrenos, tierras land que le pertenecen a la that iglesia belongs to the church. y que dice que la verdad que ya ni siquiera sé And it says that I don't y a even veces know. ya ni conozco And I don't even know todo lo anymore que le pertenece a la everything iglesia. that belongs to the church. Porque en el tiempo de Because in the crisis time of the y en el crisis tiempo malo and in the bad y en times el tiempo de and in hambre, the times of la hunger, iglesia pudo the church was able capitalizar, to capitalize. pudo aprovechar They were ese able tiempo to take malo advantage of that evil para time producirlo en to produce it bendición into blessing para la for iglesia. the church. Y estoy hablando no solamente And para I'm el speaking not only ministerio, for the ministry, sino las familias but fueron also the bendecidas. families were blessed. Porque esto es lo importante de How come- conocer el tiempo en Why el this cual is the estás importance viviendo of knowing the time that you are y living conocer cuál es and la know voluntad de what is Dios. the will of God. Porque puedes vivir en Because este you can live tiempo in this time y que las cosas te and vayan for mal. things to go bad. Pero si estás despierto But if you are espiritualmente, awake spiritually, entonces entenderás then you will y understand vas a poder and you're discernir going to be able to discern lo que es to bueno know what is y lo good que es malo. and what is bad. Y lo que es malo And what is bad, vas a dejarlo you're gonna y leave lo que it, es bueno and what is good, vas a tomarlo you're gonna take y it, vas a recibir and you're going bendición. to receive blessing. El problema The es problem que is muchos that many creyentes believers dejan pasar las they oportunidades let the opportunities pass by porque
porque no because entienden they don't que es understand bendición de that Dios that para is a su vida. blessing from the Lord for their Y por lives. el contrario, And by the contrary, las cosas malas the bad things que te despegan de Dios, that they disconnect you que from the alejan Lord, tu corazón that de take Dios, your heart away muchas from veces God, crees que es many bueno times you think that y that comienzas is a good, and then perseguirlo. you start following Y cuando that, te das cuenta, and when you come to ya estás senses, completamente you are desconectado de completely Dios. disconnected from the Y dice Lord. la palabra, And the Jesús word dijo, says, Jesus said, lejos de mí, away from nada me, puedes hacer. you can do Cuando tu anything. corazón se desconecta When de your Dios, heart disconnects from the Lord, poco a poco little by se little, empiezan a secar todas las cosas en tu everything vida. starts getting dry in your life. Porque dependemos Because we depend 100% de 100% Jesucristo. from Jesus. Porque nuestra fe Because our faith depende 100% depends del autor y consumador de on la the fe, author and que consumer es of faith, which Jesucristo. is Jesus Christ. Entonces, cuando estamos So dormidos, when we are asleep, no we discernimos cannot lo discern que es and bueno y lo que es understand what is malo. good and what is evil. Si puedes If you despertar can en el nombre de be Jesús awake in the name of y Jesus, entiendes, and you understand este tiempo this time, vas a poder you're caminar gonna en be able to bendición, walk in blessing. y lo que en el tiempo And what excelente in the excellent time que aparentemente tú that creías que era apparently bueno, you thought it was good, pero ese tiempo que el mundo decía, but that time that the es world was said, excelente, that is y excellent, todo va a ir bien, and everything's going to y be tú, good. oh sí, es And you're like, excelente, oh, yes, y it's yo voy a hacer lo excellent. que el And mundo I'm gonna do hace, what the world y yo me does. voy a And tirar, I'm gonna y throw me myself. voy a afanar And como I'm el going to mundo. worry like the world. El tiempo pasó The time passed y by, no tienes nada. and you have nothing. Antes estás peor. Now ¿Por you qué? are worse. Why? Porque ese no es el Because lugar, that is not the place. no es la That bendición is para not ti. the blessing for you. Pero si tú entiendes el But tiempo if you understand y the caminas time en la voluntad and de you walk Dios, in the will of God, entonces este es el then tiempo this is the que time vas a that poder are capitalizar. going to be able to ¿Qué es esto para capitalize. What is this nosotros? for us? La bendición es algo The blessing espiritual. is something spiritual. Las riquezas, como The dice richness, as Deuteronomio 8, Deuteronomy 8 says, que nos da el poder para hacer las that it gives us the riquezas, power to make que es la riches, capacidad which is the física, mental y physical espiritual capacity para and hacer spiritually to las do riquezas. the richness. Cuando la bendición es When espiritual, the blessing is pero spiritual, entiendo y but I discierno el tiempo en el que understand estoy the viviendo, time that I am living entiendo in, cuál I es la understand voluntad de what is Dios, the will of God, entonces, then, escucha esto, listen to puedo this, tomar la I can bendición take the y blessing capitalizar, and capitalize es decir, it, puedo meaning puedo I transformar can lo que transform es espiritual, what is que es la spiritual, bendición which de is the Dios, blessing of y God, transformarlo and transform it en algo in something que puedes tocar, que that puedes you can palpar. touch, that you can Eso touch. es That la is herencia en Cristo the Jesús. inheritance in Jesus Eso es la Christ. bendición. That is the blessing. Por eso dice la palabra That's why que the es word la says bendición de Dios that is the blessing of la the que Lord, te the one enriquece that makes you y no rich añade and aflicción. doesn't add A ver, affliction. entre bendición Okay, between y riqueza, blessing diga and conmigo riches. bendición. Say it with me, rich, Despierten esta blessing. tarde, diga Wake up fuerte tonight. bendición. Say it, blessing. No, como si estuviera No, like despierto. if you're awake. No como cuando yo me caí por las Not like escaleras. when Diga I'm falling fuerte, down the stairs. Say it loud. bendición, Blessing, riquezas. richness. Diga Say bendición, it, blessing, riquezas. richness. Para que la bendición For the blessing sea to riqueza, be able to be a tengo que richness, estar I despierto have to be awake para poder to be convertir able to turn la it, bendición the blessing en riqueza. into richness. No puedo extenderme mucho, I cannot pero ahí extend está too tu much, casa. but right there is Ahí, your perdón, me house. equivoqué. I'm sorry, no. Voy a decir lo que la palabra de I'm Dios gonna say dice, what the lo word que of the Lord Jesús says, dice. what Jesus says. No tendrás una casa, You're not going to have one tendrás house. 100 casas, You're gonna dice have la 100 palabra. houses, says No the word. tendrás un You're not terreno, gonna have one tendrás land. 100 You will terrenos. have 100 Porque dice la lands. palabra Because the word que si says perdimos that if we y nos lost fue quitado and it was taken away por from causa us del because Evangelio of the y gospel del nombre de and Jesús, for the name of dice Jesus, recibirás it 100 says veces you will más. receive 100 Diga times conmigo more. 100 Say it with veces me, más 100 times en more. esta vida, In this en life, esta tierra. in this earth. Dice casas, It says diga houses, conmigo say fuerte, it with me, casas, houses, terrenos, land, propiedades. properties. Eso no lo dijo cualquier profeta, Not any, just no lo any dijo prophet said it. cualquier maestro, Not any ni un teacher said it. discípulo. Not even a disciple. lo dijo
nuestro Señor Jesucristo, Jesus, Lord, que said conoce it, los that he tiempos, knows the times, que Él es el that alfa he is the y Él es Alpha la and he omega. is the Omega. Él es el He principio is the beginning y Él es el and fin. he is the Y Él end. está desde el And he is principio con from el the Padre beginning with y the Father, and conoce he knows cuál es la voluntad what del is the Padre. will of the Father. Entonces el Then, alfa y la the omega, Alpha and the Omega, la fuente de toda bendición, all dice blessing que en says este tiempo, that in this en esta time, vida, in this vamos life, a we are recibir going to receive 100 veces más. 100 times Ah, more. Well, ¿por qué Jesús lo dijo? how come Jesus said Porque it? Jesús Because entendía el Jesus tiempo, will understand the los times, tiempos, the times, y entendía and la he voluntad del understand Padre. the will of the Y Father. por eso And that's why podía ver lo he was celestial able to see the y decirle celestial a la and say to iglesia, the church, aunque no tenía nada la even though iglesia en the ese church had momento, nothing in that moment, aunque no tenía, even though Pedro y Juan dijeron, Peter and John said, le pidieron una they moneda. asked them for a coin. Un cojo le pidió una moneda. A crippled man asked him for a Ni coin. una monedita tenían They los didn't even have apóstoles. one single coin, No the tengo apostles. oro ni tengo They say, I plata. have no silver and O I dijo, have no sí gold. hay algo que sí But tengo. there is something that I Lo do que have. tengo te lo And what doy. I have I will Y give Jesús se le you. quedó viendo, And then he was staring esperando at them, recibir una moneda. hoping to No, receive Pedro a le coin. dijo, en el But nombre Peter de said, "In Jesús, the name of Jesus, levántate stand y up camina. and walk." Porque lo que tenían Because what they era had, la palabra, it was the word, la bendición and the que se blessing transformaba en that algo will natural, transform in something sea en la natural. riqueza, Maybe in the riches, sea para sanar maybe to y heal, sea para liberar. and maybe to make Pero free. cuando un creyente But when a entiende believer el understands tiempo y el the propósito times de and the Dios, purpose of God, te conviertes you turn en un yourself libertador, into a free un libertador person, para tu casa. a person that makes free your Vas house. a dejar de llorar. You're gonna Ay, stop crying. pastor, Oh, pastor, mi hijo, my son, mi hija, my daughter, mi esposa. my husband, ¿Sabe por my qué wife? llora de esa You know manera? why you're crying that Porque way? no ha entendido Because you haven't cuál es su understand identidad. what is Está your identity. tan You dormido are so asleep que llora como llora el that mundo. you cry like the world Habla cries. como el mundo You habla. speak like the world speaks. Pero si entendiera But cuál if es su you would identidad, understand what is your cuál es el identity, poder que what está is the dentro de power that usted, is in you, cuál es la what herencia is que the tiene inheritance that y you cuál es have, su and llamado, what is your no calling. iba a estar, ay, es que You're mi not gonna hijo. be like, oh, it's my Entonces son. iba a convertir Then you're gonna en un libertador. turn into a Ay, es free que man mi hijo person. trae cosas Oh, my raras. son has weird things. Sacúdele la araña que trae en la Shake cabeza. the web that has in Y his no me head. estoy refiriendo con I'm not golpes referring y with jalones de... fights and pulling hairs and stuff. Hago un paréntesis. I open a parenthesis. Pero cuando los padres están But dormidos when the parents are espiritualmente, asleep spiritually, todo lo quieren arreglar a they want gritos to fix everything y a jalones screaming de... and pulling Ahí, hairs. ahí traen los pobres They muchachos, bring their old amenazándolos, people there, threatening golpeándolos them, hitting them, y traumándolos con sus and palabras. dramatizing them with their words. Pero cuando usted entiende But when you y está understand despierto and you are espiritualmente, awake spiritually, sabe lo que tiene que you know hacer. what you have to do. Sabe que mi lucha no You es know contra that carne your ni might fight sangre, is not against sino flesh contra and blood, principados but y against potestades. principalities Y me and paro en demons. me And paro I en la stand palabra, in the word, me paro en la I stand autoridad in the authority, y lo que está oprimiendo and mi what is casa y mi oppressing my familia, house and my lo family, ato, I lo tie reprendo it, I y lo rebuke echo it, fuera en el and I nombre de cast it out Jesús. in the Dele un name of fuerte Jesus. aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Lucas capítulo 21, verso 36. Luke chapter 21 verse 36. Lucas 21, Luke 36. 21 verse 36. Dice, velar pues. Keep alert. Velar es estar To despierto. keep alert is to be awake. Velar pues en todo, dice, velar pues Keep alert en todo tiempo at all orando, times and praying que seáis tenido por that you may be dignos strong de enough escapar de to todas escape estas cosas que these coming vendrán horrors that are coming. y de estar en pie delante del And Hijo del stand Hombre. before the Son of Man. Voltea hacia acá. Look Dice at la me. Escritura, The estén scripture says despiertos To espiritualmente, stay alert spiritually, orando en todo tiempo. praying at all times. Entonces la única So manera the only way de poder estar to be despierto able to stay awake o poderte levantar de or ese to be able to adormecimiento raise from the es orando. sleepiness, it's praying. Lo segundo que encontramos en esta Number escritura two that we find in the scripture es que la única manera de poder is that escapar, the only way for diga us to be conmigo, able to poder escape, escapar be able to escape de todo lo que viene a la from tierra. everything that comes from Aquí the earth. dice, It says here, Dice, velad it pues says, en be todo alert tiempo at all orando, times que praying, sean tenidos por dignos de to escapar
be able to de escape todas estas from cosas all que of these vendrán. things, the horrors that are coming. No es un programa de gobierno, It's not a program from the government. no es el WIC o el welfare o la It's not sección WAIC or 8 welfare or Section 8 que te va a poder llevar adelante en este that's going to tiempo. be able to take you No forward son in las this time. promesas de tu patrón. Are not the promises of your Y boss. la única manera de escapar The only del way for tiempo you que to escape from viene, the time that it's coming. y Jesús dijo que son And Jesus tiempos said malos that are evil times. y de las tinieblas que And están from the cubriendo la darkness that are tierra, covering la the earth, única the manera only way es estar is despierto, to be diga conmigo, awake, despierto, to be awake orando. and praying. Ahora, póngame mucha atención Now, en pay esto, attention to this. porque esto no es para los pastores Because this is not solamente. only for the pastors. Esto no es solamente para el This liderazgo. is not only for the Esto es para leadership. cada This creyente. is for each believer. Esto no es para los papás This is not only solamente. for the parents. También es para los It's hijos. also for the Y children. si los hijos no And if aprenden the children don't learn a escapar how to del escape tiempo que from viene, the times that los are coming, hijos the o la children familia or the family, va a ser muy dañada it's gonna be very por el damaged tiempo que viene sobre by la the tierra. time that is coming over Pero the no earth. quiere decir que te va a But that dañar. doesn't mean that it's going to damage Jesús you. dice Jesus said que tenemos que estar that we have despiertos, to be awake, orando en todo praying tiempo. at all times. No quiere decir que tengo que orar It doesn't mean 24 that I horas al have to día, pray 24 hours a pero day. orar en todo But tiempo praying at all times es la palabra kairos, que is es the el ti- is tiempo the de word Dios. kairos, which is Es the decir, time que of God. tienes que orar It means that you have cuando to pray tienes que orar, when you have to cuando pray. Dios te dice When the Lord que tells tienes you que orar, that you have no to cuando pray, tú quieras. not when you want to. Cuando tú quieres orar, When you want to pray, ya el agua te llegó al cuello. the water is already up to Tienes your que neck. aprender You a orar. need to learn how Ahora, to pray. póngame mucha atención en Now, pay esto. attention in this. Papás, Parents, hijos, children, el altar familiar the family altar tiene que ser has restaurado to be en la casa. restarted in the house. En el altar In the familiar family altar, tenemos la oración. we have to pray. Es responsabilidad de It los is padres responsibility of the enseñar a parents sus hijos to a orar. teach their children Y how si to pray. usted no lleva a And sus if you hijos don't take your en ese children altar, in that altar, donde se encuentra con la presencia where de you Dios, find the presence of donde, the Lord, donde está la palabra de where Dios the word of the Lord y está is, la oración, and the prayer is, entonces vamos a sufrir como el then mundo we're gonna sufre. suffer like the world Algo que suffers. tiene que restaurar Something that needs to y be tienen que restored, volver es and it has al to altar come back. familiar, It's to the family altar. juntar la familia, Gather the family cuando menos together, un día a la at least semana, one time a y week, tener tiempo de oración. and to have time of prayer. Para tener tiempo de oración, And to have desconéctese time de of prayer, todo. disconnect from everything. Quítele los teléfonos, Take their phones away. quítele los tablets, Take their tablets quítele away. todo a los hijos, Take everything to the children. llévelos ahí Take them right y there. enséñelos And a orar. teach them how to pray. Enséñelos a meterse a la Teach them how to presencia. enter in the Porque presence. Jesús dice Because Jesus que es la said única manera that it's the only de way poder escapar del to be tiempo able to que escape viene. from the time that is coming. Entonces, sí hay So manera. there is a way. Y estas cosas que están And these things that are aconteciendo happening en el mundo in entero the entire world, no le va a pasar a tus hijos. that's not going to happen to your children. Hay gente que está muy espantada There is y people los that are very cristianos afraid, también. and also the Oh, Christians. es que escuché que hubo un Oh, I tiroteo heard that there was a shooting, y hay muertes and there is death, y están matando a los and jóvenes. they're killing Eso the young no le va a people. pasar a That tus is hijos, not gonna happen to porque your la children, única manera because the only way es que estés is orando for you to be y praying, que ellos and también for them to be estén praying orando. also. Si tú no enseñas If a orar you a don't tus teach your hijos, children how to ellos pray, van a vivir they are gonna o leave, van a sufrir or they're gonna lo suffer mismo the same que los thing que no conocen a as Dios, those that don't know que the Lord, como dice la palabra, which the word, están like the sin word says, Dios they are y without sin God esperanza. and without hope. Entonces la oración So the prayer es una necesidad, it's a necessity. no es un lujo. It's not. It's not something. No es un plan emergente. It's not an emergency. La necesidad It's the need es tan It is so importante important como el aire que as the air respiras. that we breathe. La oración, el Our orar prayer todos los and días praying every day es tan It is so importante important como el alimento que te as the llevas a la food that boca. you take to your No mouth. puedes dejar de You comer, cannot stop ¿verdad que no? eating, right? Tampoco puedes dejar de orar. Also, you can stop Y praying. la razón por la cual la And the iglesia reason está for tan why the dormida church is so asleep es porque la is iglesia because the church ha dejado de orar. has stopped praying. No me estoy refiriendo por los I'm not alimentos. just referring for the La food. iglesia debe de meterse en The tiempo church de needs to get intercesión, in times of en el intercession, corazón de in Dios, the heart of the Lord, donde puede entender el where they can tiempo en el cual está understand the time viviendo, where they are living, donde el Espíritu Santo where the Holy revele Spirit reveals la voluntad de the Dios. will of God.
¿Cuál es la voluntad de Dios para tus hijos? What is the will of God for your children? ¿Cuál es la voluntad de Dios What para is tu the will of matrimonio? God for your marriage? ¿Cuál es la voluntad de What is Dios the will of God para tu empresa, tu for your negocio, business, tu for your trabajo? job, for your job? Tú estás pidiendo que el negocio crezca. You're ¿Para asking for qué? your business to grow for what? Si con poquito te andas alejando a If veces de you, Dios. for a little you are Imagínate going si away from tienes the Lord. más, Imagine if you ya have no te more, vemos en la we're iglesia. not going to see you in the church no more. Entonces, pero cuando entendemos But then when we understand cuál es la voluntad de what is Dios, the will of God, entonces vamos a poder then we're caminar en going la to be able to bendición. walk in the blessing. Lo tercero que dice esta escritura Number 3, what the scripture es says. dice que la única manera It says that the only de way poder estar de pie delante to del be Hijo able to be del Hombre, que es Jesús, before the Son of la Man, which is única manera, Jesus, the only way. Jesús dijo, pero cuando Jesus venga el said, Hijo de Dios, But when the hallará Son fe en la of tierra. God come, La will única find manera faith on earth, the only es way que estés it's orando, for you to be es praying. que estés It's for velando. you to be Si no estás awake. orando And if you are not y no estás praying, velando, and you're not el Hijo awake, del Hombre puede the Son venir. of Man can come, Jesús puede venir, Jesus can come, como ha venido as a tu he's casa, come to your a house, sacudirte la cama, to shake your bed, a levantarte, to wake you y no up, has querido. and you didn't Pero want ¿qué to. va a pasar cuando But what Jesús is gonna venga happen when Jesus en su comes segunda venida in en la his nube? second coming in the cloud? Los que están dormidos no van a Those that poder are verlo. asleep are not going to be able to see him. Los que están dormidos no van a poder estar de pie en The ones ese that are día. asleep are not going to be able to ¿Por be qué? on their Porque feet in that solamente day, because only Orando praying y estando despierto and being awake espiritualmente spiritually por la oración by the prayer es que yo voy a poder is entender that I'm gonna be y able voy a to poder understand seguir and I'm gonna be a mi able to Señor. follow Amén, dale un to my aplauso al Lord. Señor. Amen. Give a big applause to the Lord. Marcos capítulo 14, verso 37 y Mark 38. 14, verse 37 and 38. Marcos capítulo 14, verso Mark 37 14, verse 37 and y 38. 38. Vino luego y los halló durmiendo. Then he returned and found them Y dijo a Pedro, Simón, asleep. And he said, Simon, ¿duermes? are you asleep? ¿No has podido velar una hora? Couldn't you watch with me over Velar for 1 y hour? orar Keep and watch para que no entren and en pray, so you will tentación. not give up into El espíritu a temptation. la verdad está For the spirit is dispuesto, willing, pero la carne es but the débil. body is weak. En los otros evangelios In the encontramos other cuál es la Gospels, we can razón find what is the reason por la cual ellos estaban dormidos. for which they were asleep. Y estaban dormidos, dice la palabra, And they were sleeping, says the porque word, era la hora de las because tinieblas it was the time of the y darkness, sus ojos estaban and their cargados de eyes sueño. were full with Pero sleepiness. aunque era la hora de las But even though it tinieblas, was the time of the ellos darkness, podían estar they despiertos. can be able to be ¿Cómo? awake. How? Orando. Praying. Entonces ellos estaban tan dormidos So they were so por las asleep tinieblas que by estaban the sobre la darkness tierra. that was No in the podían world. orar, They couldn't pray. se dormían. They will fall Y entonces asleep. Jesús les dijo, ¿cómo? So Jesus said, ¿Están how? dormidos? Are you asleep? Dile al que está a un lado de Say ti, to the one next to ¿estás you, dormido? Are you asleep? ¿Hace cuánto que no oras? How long is it that you don't pray? ¿Hace cuánto que no te metes a la How long is presencia? it that you don't enter into the presence? Le dice, ¿cómo? ¿Duermes? How are you asleep? En otras palabras, no In es other tiempo words, para que it's estés not durmiendo. time for you to be sleeping. Y le dijo, ¿no has podido And he said, velar? You couldn't be Una able hora, to watch with me for velar 1 y hour. orar. Stay awake Entonces, and pray. la manera de velar, So the way of watching de estar despierto to be awake espiritualmente, spiritually es orando. is by praying. No me digas que tú tienes la super Don't tell me revelación, that you have the super que tú eres el gran revelation, líder, that you are the great el líder que nunca ora, the leader that never prays, el líder que nunca se the mete a la leader that never presencia. enters into the ¿Cómo vas a presence. entender How can you el mover de understand Dios y the lo que Dios movement está of the haciendo? Lord and what he is doing? De ahí que Dios me dijo, And from there, the Lord el told talento me, the talent no sustituye la doesn't presencia. substitute the presence. Y el gran error o el And gran the pecado big de la error or the iglesia big sin of the church es que ha tratado de is that sustituir la they have tried presencia to substitute the por el presence talento que for the tenemos talent that we have. y no puede ser And sustituido. it can be substituted. La única manera de poder estar Only way to despierto be able to be awake es velar. is to be Y muchos alert. maestros de la And palabra many de teachers Dios of the word, llegan a la conclusión they get to the conclusion
que cada creyente, that every believer, cada hijo de Dios, every son of God, cuando menos tendría at que least orar una they hora have al to día. pray for 1 hour a day. Digo, ¿cómo? ¿No han podido orar And they say, ni how? una hora? Couldn't you pray at least for 1 Ahora, hour? la meta no es una No, hora, our goal is not 1 hour. es el mínimo It's the minimum que deberían de estar orando. in which we have to be praying. Porque digo, ¿cómo? ¿No han podido orar Because ni he said, una hora? You couldn't pray at least 1 Sé hour. que podemos pasar y debemos de So pasar right más here, tiempo we de need oración. to spend more time on the prayer. Dices que no puedo Oh, orar. I cannot pray. Oro 5 minutos. I pray for 5 y minutes. ya no sé qué decir And then I don't know what porque else estás to dormido say, because you are espiritualmente. asleep Es que spiritually. me da sueño Or it's 'cause porque estás I'm dormido sleepy because you are espiritualmente. asleep Pero spiritually. cuando tú te vas But when metiendo you are entering y vas orando, and you are praying, va viniendo un despertar an espiritual en ti. awakening, a spiritual Es awakening que is se coming me in acaban you. las palabras. Oh, I don't Claro have any que more sí, words, of course. porque no entiendes cuál es la Because you voluntad don't de Dios. understand what is the will of God. Pero cuando tú vas But entendiendo, when you are cuando tú vas understanding, escuchando la when voz you del are Espíritu listening to the Santo, voice of the Holy Spirit, palabras te sobran words para are- orar, you have para even more reprender, words to para rebuke, clamar, to speak, to para claim, to interceder, cry out loud, to porque el intercede, Padre revela because the Father a sus reveals hijos to his lo que ha de children pasar what is going para to que estemos happen, orando so we can be efectivamente. prayed effectively. Pero dice la Escritura But the scripture que says tenemos que orar. that we need to pray. Entonces, cada creyente, So every believer, y esto no es para líderes and this solamente, is not only for the leadership, cada only. uno tiene que Each and everyone aprender has a to orar learn how y to a pray perseverar. and to persevere. Cuando menos una hora At de least oración. 1 hour of prayer. Ay, es que es mucho. Oh, it's so, ¿Y such cuánto a long tiempo time. pasas en el And teléfono how viendo much time Facebook? do you spend on your phone watching ¿Cuánto Facebook? tiempo? A ver, ¿cuánto dura una película? How much does the movie last? Esa sí te la avientas toda, That ¿no? you can watch it all, Puedes right? ver y si te agarras una serie de And you can Netflix watch- and if you see a y te Netflix miras series, un episodio and y you can otro see y an otro y episode otro after y otro episode y after te puedes episode, aventar toda la and then you tarde. can go all Pero no afternoon, puedes orar una but hora. you cannot pray for 1 hour. Ve quitándole tiempo. Te estoy Stop enseñando taking algo time away, práctico. and I'm teaching you Ve something very practical. quitándole tiempo Start taking a time esas cosas away que son to those vanas things that are y ve a la vain, presencia de and go Dios to the presence y ve of a the orar Lord, and go to para pray. que venga un despertar So en tu an vida. awakening come into Porque your tienes life, que because despertar you tú have to para que be puedas awake entender lo que to Dios be tiene able to para ti. understand what the Lord has for you. Entonces la oración So the prayer es algo que debe de is something renacer that has to be reborn en cada in creyente each believer y en cada hogar and in each house y en la iglesia. and in the church. Las reuniones más grandes The biggest que debemos de tener reunions son that las we should reuniones have de are the oración. reunions of prayer. Pero tenemos líderes que nunca But we oran, have leaders that they never pray, que nunca están en la that they're intercesión, never in the intercession, que nunca están en la that they're oración. never in the ¿Cómo podemos prayer. enseñar a los hijos a How orar? can we teach our children ¿Cómo to podemos pray? enseñar How al pueblo a can we orar? teach the people how to La única pray? manera The only way que Jesús enseñó a that sus Jesus discípulos teach his a orar, disciples to pray, le decía vamos al he monte, was let's go to y the se los mountains, llevaba and he will take them y oraba, and he will pray, oraba con he will ellos pray with y ellos them, aprendían a and they orar. will learn how to pray. Entonces la debilidad que So tenemos the weakness that we have es por la falta de is oración because of the lack of y de prayer intercesión and intercession que debemos de levantar en that la we have iglesia. to be raising in the church. Si la iglesia no ora, If the church doesn't nada pray, va a pasar. nothing is going to Hay, happen. diga conmigo, los tiempos Say son it with me, malos, the times are bad, pero podemos aprovechar but bien we el can tiempo, take advantage pero of the tenemos time, que orar e but we interceder have to pray para and caminar intercede en este tiempo for this time que mucha gente va a llorar, that many people are gonna que mucha cry, gente va a and many clamar people are gonna con cry desesperación. out with desperation. La gloria de Dios The glory of va a God brillar sobre is los gonna hijos shine upon the y entonces children. el mundo And then verá the world is going to y verá see, la gloria de and they're gonna Dios see the glory of y seguirán God, a and they're Jesucristo gonna follow Christ, porque tú serás because testimonio you are gonna be the de lo que testimony Dios hace. of what the Lord is Y el mundo doing. que no tiene And the world respuesta that doesn't have an y que está answer, sufriendo and they are y va a decir, suffering, ¿y por they're qué gonna tú sí? say, how come you ¿Y por qué can? tú eres bendecido? How come you are blessed? ¿Y por qué tú sí tienes How trabajo? come you have a job? ¿Y por qué tus hijos no And how están come your viviendo children are mal? not living in a bad ¿Por way? qué? Why? Porque la gloria de Because Dios the glory of ha God nacido sobre mí. has born Porque la upon presencia me, de Dios because the presence of está the Lord sobre mí. is upon Pero me. hay que estar But we despiertos. have to be awake. Tienes que hacer You have to do. un compromiso con el You Señor. have to make a compromise with the Lord. Y tienes que orar. And you have to pray. La debilidad que tenemos en los The ministerios, weakness that we have in the ministries, en todos los in all ministerios, the ministries, es por la falta de is oración. because of the lack of prayer.
y hay que orar. And we have to pray. Cuando oramos, And when we pray, lo imposible the impossible comienza a starts suceder. to happen. Las cosas The things que son imposibles that are impossible y que nadie creería que and pueden that pasar, nobody will believe that cuando can nosotros happen. oramos, When we pray, maravillas suceden, marvel things happen. porque la oración Because prayer mueve los cielos moves the y heaven bendice la tierra. and blesses Amén, denle un the earth. aplauso al Amen. Señor. Give a big applause to the Lord. Póngase de pie en esta Let's noche. stand up tonight. Quiero que cierre sus ojos. I want you to close your eyes. Cierre sus ojos. Close your eyes.